charlas de la noche Palabras con Imagen, con Alfredo Penilla y Francisco Durán Rosillo. La mejor manipulación es la que se da con distracciones. Sí, quien quiere ser líder distrae muy bien a su audiencia. Adolfo Hitler lo hacía demasiado. Él reunía multitudes y lo que nadie se daba cuenta es que el líder nazi, muchas ocasiones, llegó a juntar a verdaderas masas para darles un discurso. Pero lo más curioso es que Adolfo Hitler estaba disfrazado entre la audiencia. Sí, lo que hacía Adolfo Hitler, de acuerdo a su libro Mi lucha, que fue la única obra que él publicó, es que él se mezclaba entre la gente antes de iniciar un meeting, un discurso, lo que fuera. Con eso, él distraía a la audiencia, les ponían música, les ponían historia, hablaban otros oradores invitados, pero en el lapso de este tiempo, Adolfo Hitler estaba entre la multitud tratando de escuchar qué era lo que comentaba la gente acerca de él, acerca de su liderazgo, acerca de lo que pensaban sobre su persona. Y eso le funcionó demasiado. Además, Adolfo Hitler en sus inicios, si no tenía un discurso bien instrumentado, se lo inventaba, como decimos los mexicanos. Pues a veces inventamos algunas cosas, no yo en este programa porque no me gustaría engañar a la audiencia. Además, la audiencia se percata cuando alguien les dice algo que realmente no viene al caso. Pero luego vienen las aclaraciones y entonces la gente pierde credibilidad. Y si a credibilidad vamos, les quiero invitar a escuchar los siguientes audios y luego vamos a platicar, porque acuérdense que cumplió una semana de haber llegado de su exilio Emilio Lozoya, quien fuera la mano derecha de Enrique Peña Nieto y quien manejara todos los fraudes. Odebrecht, todo en general pasó por sus manos. Supuestamente tiene 18 videos y 36 audios que va a presentar a las autoridades. Pero qué casualidad que después de haber regresado de Estados Unidos con un trofeo llamado Duarte, exgobernador de Chihuahua, cuando su popularidad se encuentra más baja por la manera en que ha tratado al país en general, la política de salud, que no se hace nada, no hay medicamentos, los médicos trabajan con las uñas, que se le dan todos los privilegios a la mamá del Chapo y a su nieto, o hijo del Chapo, y que muchas cosas que deberían de estar funcionando para apoyar a la libre empresa no se están dando. Entonces, qué buena distracción traer en este momento Emilio Lozoya, que el caso Odebrecht ya se investigó, ya se procesó en cortes internacionales y alguien no puede volver a ser procesado cuando un caso ya fue ventilado en una corte o en un juzgado. Pero escuche y me va a dar usted sus conclusiones. México se fundó hace más de 10,000 años. Con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York
y ya en México había universidades y había imprentas. Este es un país con una gran cultura. De cuando se conoce que existe el hombre en América, pues desde hace alrededor de 5 o 10 mil millones de años. Nada más la cultura madre, la cultura olmeca, florece desde 1000 a 1500 años antes de Cristo. Sí. Y ya se piensa que había vida en América. Esto es un asunto de la antropología. Yo lo que decía es que nuestro país, ¿sí?, tiene una cultura que viene de lejos, que es de los pueblos con más cultura en el mundo, de grandes civilizaciones, y decía, a lo mejor eso fue lo que no gustó, que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en nuestro país había imprentas y había universidades, con todo respeto. Entonces no sé por qué se excitan, pero pues son nuestras culturas. Nosotros somos herederos de grandes civilizaciones. Que el jugo de caguama da virilidad. Eso no es cierto. Es un mito. La virilidad emana de la cabeza. Argumentan también que es un asunto de tecnología. ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? Eso lo han hecho siempre los técnicos, los trabajadores petroleros mexicanos. Es perforar un pozo como si se fuese a extraer agua, nada más que no a 30 metros, sino a 3.000, a 5.000 metros. No tiene ninguna ciencia. Y se extrae el petróleo y por ductos va a los puertos, ya sea el petróleo que sale de Cantarell, por Campeche, o el que sale por Dos Bocas, en Tabasco, también para la exportación. No tiene mucha ciencia, no se requiere mucha tecnología. No soy antropólogo, no soy ingeniero petrolero, pero lo que sí soy es un ciudadano que paga impuestos y que realmente, pues, no sé, me deja mucho pensando toda esta serie de declaraciones, hasta cierto punto infundadas, porque no encontré un libro o poniendo en Google si es que México existe desde hace más de 10,000 años. Eso habría que checarlo con el Big Bang Theory o en la Biblia. No sé, me deja completamente perplejo y confundido. Habría que preguntarles a otros estudiosos, porque posiblemente si México existiera desde hace tantos miles de años, pues habría algún vestigio, habría alguna muestra de tal cosa, como existen las pirámides, como existen las ruinas, muchas cosas. Pero lo que sí veo que existe es el deseo de distraer a la opinión pública. Es una semana preponderantemente importante. Emilio Lozoya lleva toda la semana desde que arribó de España en un hospital privado. Emilio Lozoya fue el director de Pemex y el mastermind, el arquitecto de todos los movimientos del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto y
que junto con otros legisladores de varios partidos hicieron algunos movimientos que ya se están detallando, empezando a ventilar. Ahora, yo no lo repito porque todavía no hay la evidencia contundente, en el sentido de que ya el juez de un juzgado de distrito, porque este va a ser un caso ventilado en un juzgado federal en México, tenga ya todos esos elementos, y como Emilio Lozoya negoció no pisar la cárcel, pues no va a haber un auto de formal prisión, técnicamente hablando. Y se los decía yo en el capítulo de ayer, pues que el ex juez español y abogado Baltasar Garzón, que sí me han hecho muchas preguntas, ¿cómo supe que estuvo asociado románticamente con San Juana Martínez? Bueno, se los platico. Bernardo Méndez Lugo, de la revista Expansión, es muy amigo de Baltasar Garzón y de San Juana Martínez. Incluso él los acompañó un par de veces a comer. No tiene ciencia, no es ningún secreto y no ofenden a nadie. Los dos eran solteros en ese momento. O sea, realmente yo lo mencioné porque en un momento dado de su vida, pues fue algo muy interesante, porque San Juana, quien fue mi compañera en Televisa Monterrey, ella se fue a vivir a España después de haber trabajado algunos años al lado de Gilberto Marcos Handal. Se fue a España, consiguió una corresponsalía de la revista Proceso y desde allá estuvo enviando reportajes para la revista. Entonces, prácticamente cuando el juez Baltasar Garzón se hace una personalidad que ya era en España, pero trasciende a todo Latinoamérica cuando le hace el juicio, aquel famoso juicio al dictador César Augusto Pinochet, y ahora va a ser mucho más famoso porque es el abogado defensor líder del equipo, o más bien del ejército de abogados que trae Emilio Lozoya. Pues esto va a ser sumamente trascendente. Y San Juana Martínez está de directora de la agencia de noticias Notimex. O sea que posiblemente Notimex vaya a tener muchas exclusivas al respecto. Vamos a estar pendientes. Pero regresando al tema de los factores de distracción que se están gestando dentro de la 4T, pues vemos que la mañanera en su esencia es un elemento de distracción con fines manipuladores. De hecho, cada vez menos periodistas serios atienden la mañanera. Lo que hacen es mandar a alguien a grabar con una videocámara o grabar el audio y para tenerlo de referencia. Pero mucha gente de los canales convencionales de Televisa, Televisión Azteca, los diarios, los medios de radio, pues realmente solamente graban lo que el presidente dice para usar uno o dos fragmentos dentro del cuerpo de su estructura noticiosa para decir solamente lo que fue más trascendente. De hecho, me enteré que hay un productor de cine mexicano que está compilando todo este grupo de elementos, de declaraciones, de aclaraciones, cuando se desdice el presidente, cuando dice, cuando confronta, cuando humilla a ciertos periodistas, y va a hacer una película muy bien documentada, porque se van a usar no solamente las declaraciones,
sino que se va a hacer un timeline, una línea de tiempo de la declaración versus, o sea, confrontada con los hechos. Vamos a poner un ejemplo. El presidente da una fecha para el Tren Maya y dice esto y lo otro. El productor de la película va en esa fecha a buscar dentro de lo que es el Tren Maya a ver si se ejecutó esa parte del proyecto y lo ponen dentro del guión y del pietaje de la película. Entonces está causando mucha expectación, principalmente porque, pues yo se los dije hace una semana, el periódico El País lanzó su edición para México con aceptación. O sea, el grupo Prisa tiene en México, pues casi ya va para 10, 15 años de estar funcionando. Se fusionó con la empresa Televisa y han estado haciendo una serie de proyectos. Lamentablemente, no todos han funcionado debidamente, pero no por la calidad. La calidad es sobrada, la calidad del periódico El País es sobrada, honestamente. Mis respetos, me quito el sombrero. La calidad de lo que esperamos los mexicanos, que somos muy conformistas en algunos sectores. Entonces, lo que es la raza, que le llaman popularmente en México, el grueso de la población, pues es populacho. Entonces, ese es un segmento que acapara muy bien Broso el payaso, porque dice maldiciones, los manda ya sabe a dónde, y usa un lenguaje muy folclórico, y es lo que ha pegado. Y nosotros, los periodistas serios, nos distribuimos entre un mínimo de audiencia, que son quienes tienen un título universitario, una profesión, unos ciertos principios éticos y morales que no los dejan. Entonces, vean cómo el presidente con sus frases, que no me gusta repetirlas, con sus amenazas, se gana muy fácil a la gente. Pues es que es puro populacho. Los mexicanos somos dicharacheros al 1000, ya no al 100, al 1000. Nos encanta estar diciéndonos sandeces y piropos de cierta interpretación, y para eso el presidente salió muy bueno, porque sabe por dónde llegarle a la raza. Y eso es lo que a él le gusta. Y acuérdense que a alguien del pueblo lo marean, lo distraes con 2, 3 tonterías, y cuando menos acuerdan, pues ya se está firmando una iniciativa a medianoche, a escondidas, porque eso de que nombraron los consejeros del INE que faltaban por unanimidad, esa no me la chupo. Esa no la compro. Cuando hubo una serie de cuestionamientos y una serie de pues situaciones que pusieron en tela de duda. Y esto es el aviso de lo que va a ser la elección del 2021. Quiere decir que con este manipuleo que hubo en el Senado para elegir a los que faltaban, a los representantes del INE, pues así va a ser la elección. Y ya todo el teatro ya está, el telón acomodado, el escenario. Ustedes han visto cómo bajan cortinas para poner la ambientación. A mí me encanta el teatro. Y hay ambientación dibujada y ambientación real. Ponen muebles, ponen esto, ponen lo otro. Entonces, dentro de todo eso, está ya muy bien marcado lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Entonces, con este audio que les puse, ya no les caiga de raro.
el presidente mexicano y el presidente de los Estados Unidos, porque están cortados con la misma tijera, los dos son dicharacheros, a diario sacan frases fuera de contexto que luego tienen que andarse desdiciendo de alguna manera pues muy sutil, y que ambos van por el mismo camino. Ambos quieren la reelección. Ambos quieren el control absoluto para ellos de un país que ya respectivamente lo sacó de su contexto político. Ya muchos ciudadanos en Estados Unidos ya no piensan en Donald Trump como el próximo presidente, así como muchos ciudadanos en México ya no tienen dentro de sus posibilidades de su lista al presidente Andrés Manuel López Obrador para otro sexenio. Y no sabemos qué va a pasar, pero el futuro político de las dos naciones se determina en noviembre. Sí, en noviembre 2020, cuando sea la elección general en los Estados Unidos. Esta va a marcar el inicio de lo que se ve venir en México. Y todavía, aunque va 10 puntos abajo de su contrincante, Joe Biden, Donald Trump todavía tiene posibilidades de reelegirse, créalo o no, aunque mucha gente ya está aburrida de su retórica, pues aún así todavía Donald Trump está entre algunos sectores populares, igual que Andrés Manuel López Obrador. Acá en Estados Unidos le llaman al populacho, por así decirlo, los rednecks, el blue collar worker, o sea, a la gente que trabaja en overall, a la gente que son cuellos rojos, mucha gente que no terminó una universidad, pero que les gusta emborracharse, fumar, ir a tirar y escuchar música country. Esos les encanta apoyar al presidente Trump y no los critico, es simplemente una gran parte de su segmento. Así como el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un fuerte grupo de seguidores que son raza, gente que muy felizmente reciben esos 3,000 pesos o $200, no sé a cuánto equivale, cada mes como parte de su beca. Pero no son más que una bola de parásitos mantenidos porque están recibiendo dinero de una minoría que pagan impuestos para vivir como reyes. Y el día que se les acaba, y lo más triste es que solo lo gastan en cerveza, en droga y en prostitución, y el día que se les acaba, se van a trabajar con los narcos. Es una total tristeza ver ese cuadro en México. Es un presagio del futuro, porque Andrés Manuel López Obrador está acabando con el futuro de México, está manteniendo una serie de vagos, agitadores, porros, igual que en Estados Unidos. Ustedes lo vieron en las protestas antirraciales. También hubo mucho vago, mucho porro, mucho vendedrogas, saqueando tiendas y quemando negocios. Bueno, pues ese es el futuro que nos marca ese porvenir. Yo me he cansado de mencionarles que en Japón, China, Rusia, países ya en cierta manera más desarrollados, ellos cuidan mucho la formación de sus jóvenes. Y los jóvenes chinos no quieren estar sin trabajar, o sea, no quieren ser ninis. Y se sacrifican por estudiar,
porque saben que en el primer minuto de Ninis llega el ejército por ellos y se los lleva a las Fuerzas Armadas o se los llevan a los campos de concentración. Allá no hay vuelta de hoja, allá no hay juegos, allá no hay beca de Andrés Manuel López Obrador, allá no hay manipuleos. Y qué triste, porque leí un reportaje de cómo los rusos, que sí tienen alcoholismo, porque el alcohol pues es más fácil de traficarlo, pero no tienen consumo de drogas, es mínimo. Y el presidente Vladimir Putin tiene el sistema de inteligencia operando a un nivel óptimo para evitar el ingreso de narcotraficantes a Rusia. En China, pese a que los ingleses les hicieron la guerra del opio a los chinos para dominarlos, eso les sirvió demasiado. Y en China sí hay mucho tabaquismo, al igual que en Japón, lo vi y me consta. Cierta cantidad de alcoholismo, pero los jóvenes no. El gobierno está muy pendiente, tanto en Japón como en China, de evitar que sus jóvenes caigan en las garras de las drogas, porque ellos saben lo que les depara si permiten una juventud de drogados sin atender, sin rehabilitación, lo que le puede costar en su futuro a esas naciones tan grandes. Entonces, allá no hay distracciones. En esos países se actúa de manera directa y enfática. Y, mientras tanto, nuestros presidentes, tanto en Estados Unidos como en México, siguen siendo dicharacheros, siguen estando fuera de contexto, out of the box, siguen haciendo bromas, siguen tratando de mover la atención de la opinión pública en otro sentido, para evitar que los votos se les vayan a sus rivales políticos. Aunque Andrés Manuel López Obrador todavía no tiene un rival político, eso no importa. Ya el mismo rival político de Andrés Manuel López Obrador es el mismo Andrés Manuel López Obrador, porque él automáticamente es biodegradable. Se está acabando a sí mismo y está demostrando con esa cerrazón política, con esa cerrazón hacia escuchar a las mujeres, hacia escuchar a las madres de los jóvenes desaparecidos, que a él no le interesa el pueblo de México. Escuchó a la mamá del Chapo, pero a las mamás de los desaparecidos jamás. Ahora, qué casualidad, se encuentra una evidencia del caso de Ayotzinapa, lo cual estaba completamente congelado. Pero no, señoras y señores, lo que sucede es que con el caso de Emilio Lozoya, la evidencia de Ayotzinapa y la captura del gobernador de Chihuahua, Duarte, están haciendo la cortina de humo para mantener la imagen de que su administración de la 4T está haciendo o cumpliendo, según ellos, con lo que Andrés Manuel prometió en su larga campaña de 18 años. Pero la gente ya no compra eso. La gente, el mexicano, tiene realmente perdidas sus expectativas. Ya muchos que han perdido negocios, que han perdido hasta la salud, no quieren ni saber de este presidente. Y les aseguro que aunque traten de manipular la elección,
en el 2021, que será la más importante, va a haber alguna muestra de que el pueblo está inconforme. El pueblo ya no quiere más de lo mismo y que realmente México siempre tiene falsas esperanzas en cada nuevo sexenio y nunca hemos tenido la decisión firme de votar realmente y de protestar pacíficamente y de no dejarnos engañar. Y como cada lunes, vamos a los deportes con Joao Martínez. Adelante, Joao, te escuchamos. Saludo a mis compañeros Alf Penilla y Frank Durán Rosillo y vámonos con acciones de este fin de semana. Comenzamos con la Liga Premier, donde el Chelsea derrotó por la mínima cantidad al Wolverhampton de Raúl Jiménez, que con esto comprometen su entrada al campeonato de Europa League. Por su parte, el Manchester City y Manchester United ganaron en esta última jornada 38 y el Liverpool se consolidó como campeón al derrotar por 3-1 al Newcastle. En la Liga Italiana y en su jornada 36, Juventus de Cristiano Ronaldo se proclamó campeón por 9ª vez consecutiva al derrotar a la Sampdoria. Faltan ya pocos días para que vuelva la acción a las canchas de la Champions y qué mejor que con esta cartelera para el 7 de agosto. Manchester City se verá contra el Real Madrid y Juventus contra el Lyon de Francia. En el fútbol mexicano, el partido de Monterrey contra el Toluca, que se debería haber jugado este domingo, tuvo que cambiarse al martes debido al mal tiempo causado por el huracán Hanna. Donde sí hubo acción en esta jornada número 1 fue en Tijuana, donde sin espectadores los Xolos derrotaron al Atlas de Rafa Puente 3-1. Por su parte, Pumas derrotó 3-2 al Querétaro en un partido muy movido donde hubo de todo menos público. Esta noche habrá acción donde el San Luis enfrentará a los Bravos de Juárez, Pachuca hará lo mismo contra el América y Mazatlán se presentará al Puebla. En las ligas mayores de béisbol, este fin de semana dio inicio el torneo que contará con 60 partidos y donde calificarán 8 equipos por conferencia. Los Yankees derrotaron a los Nationals de Washington 3-2, donde cabe comentar que se jugó sin espectadores por primera vez en 144 años en un Opening Day o inicio de temporada. Los Bravos de Atlanta perdieron 4-6 con Oakland y en notas cortas, el equipo de la NFL de Washington se llamará a partir de ahora simplemente Washington Football Team, al haber sido retirado el nombre Redskins o Pieles Rojas como se le conocía de toda la vida. En box, Mike Tyson anunció su regreso a sus 54 años después de haberse retirado por 15 de ellos. La pelea será el 15 de septiembre en Carson, California, y peleará contra Roy Jones Jr. Y hasta aquí los deportes. Yo regreso con Alf y Frank. Que tengan buen inicio de semana. Les habló su amigo Joao Martínez. Gracias, Joao, y aunque parece no haber audiencia en los estadios y algunos, como el béisbol, están iniciando poco a poco, pues esperamos volver a la normalidad. Pero en nuestra audiencia radiofónica hay mucha gente interesada en saber qué pasa. Te agradecemos, Joao, y te escuchamos la próxima semana o antes si sucede algo importante en el mundo de los deportes. Escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua, con Alfredo Penilla y Francisco Durán Rosillo.